Buenas tardes, yo voy a hablar sobre la producción del lenguaje. Durante más de un siglo se ha establecido que nuestra capacidad para usar el lenguaje se ubica en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Principalmente nosotros vamos a encontrar dos áreas. Una de ellas es el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca está asociada con la producción y articulación del lenguaje, mientras que el área de Wernicke está asociada hacia la comprensión de dicho lenguaje. Es importante saber que cualquier daño o lesión en cualquiera de estas partes de nuestro cerebro pues va a ocasionar problemas en el lenguaje. Estos daños pueden ser un derrame cerebral, alguna lesión por golpes, alguna patología o fisiopatología que nuestro cerebro llegase a presentar, van a provocar que haya un cierto desajuste en el lenguaje, que exista problemas para articular, para pronunciar, para comprender, incluso también para hablarlo de una forma fluida y que solo se hable telegráficamente o lo que es peor, en el peor de los casos, puede haber una afasia, o sea, la pérdida del lenguaje. A continuación voy a hablar un poco sobre el proceso biológico y algunas bases que ocurren para la producción del lenguaje. Gracias a los recientes avances en investigación en el campo de neuroimagen, se permite investigar las bases neurobiológicas del lenguaje y los efectos que factores tanto ambientales y genéticos en la organización neuronal hacen que el lenguaje se desarrolle. Cada vez más estos métodos se utilizan para caracterizar el tiempo de desarrollo de diferentes subsistemas lingüísticos, examinar con mayor precisión los efectos de la experiencia lingüística y el momento de estos efectos en el desarrollo de diferentes funciones lingüísticas, como los mecanismos neuronales que median estos subsistemas. O sea, para nosotros poder comprender qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos hablando, detrás de todo eso hay una investigación neurológica más importante, muy importante que los respalda. Es decir, una comprensión de la neurobiología del desarrollo del lenguaje tiene implicaciones importantes para optimizar el desarrollo del lenguaje. Las ideas de todo esto tienden a potenciar diversos consejos prácticos que se basan en evidencias, tanto de padres y madres, donde ellos hablan sobre algunas experiencias que han tenido con sus hijos. Y nosotros de esta manera podemos comprender qué es lo que pasa cuando estamos estudiando el lenguaje. Las tasas de desarrollo del lenguaje varían sustancialmente entre los niños, y esta variabilidad es un producto de una compleja interacción entre factores genéticos y ambientales. Si bien existe mucha evidencia de comportamiento sobre los efectos de los factores ambientales en el desarrollo del lenguaje, existe menos evidencia de estos en la neurobiología del desarrollo del lenguaje. La mayoría de las investigaciones se basa en la conducta de cómo es que los niños van aprendiendo el lenguaje durante las diversas etapas de la vida. Es importante mencionar que dentro del desarrollo del lenguaje nosotros tenemos tres etapas. La primera etapa es la etapa prelingüística que va desde los 0 a los 12 meses, es decir, a cuando el niño cumple un año de edad. Tras nacer los bebés escuchan fonemas y a medida que crecen emiten sonidos cada vez más comunicativos y cercanos al lenguaje. El habla del niño en esta etapa es dada lentamente, por lo que debemos realizar repeticiones frecuentes, con frases cortas, simplificando las palabras y con una pronunciación clara, para que así se desarrolle en el niño la comprensión lingüística desde pequeño. Durante el primer año de vida los sonidos de los bebés avanzan y se reflejan desde las primeras vocalizaciones como gruñidos y llantos hasta los arrullos y en ocasiones el balbuceo, que consisten en la producción de cadenas silábicas que inicialmente se repiten, pero además se combinan con sílabas distintas. La segunda etapa, que es una etapa de una palabra que va de 12 a 18 meses. Aquí durante esta etapa, como su nombre lo indica, empieza a partir del primer año de vida del niño. El niño va a producir su primera palabra aproximadamente cuando cumple un año, pero el balbuceo va a continuar alrededor de unos 6 meses más
Y al cumplir el año, los niños pasan a la etapa de una palabra, pues han aprendido que los sonidos tienen un significado y tratan de utilizarlos para comunicarse. Aquí ellos ya saben que todos los sonidos, todo lo que ellos escuchan y muchas veces que inconscientemente ellos desconocen que son palabras, ya saben que tienen un significado. Ah, pues ahora ellos ya lo van a utilizar para comunicarse. Por ejemplo, ellos pueden decir palabras leche, plátano, jugo, y saben que si ellos las mencionan, probablemente reciban esos objetos que ellos están pidiendo. La otra etapa, que es de oraciones de dos palabras, que esa va de los 18 a los 30 meses. En esta etapa se caracteriza por ser un lenguaje telegráfico, es decir, la producción e imitación de oraciones es simple. A los 18 meses pasan de aprender una palabra por semana a una palabra por día y empiezan a formar oraciones simples de dos palabras. Por ejemplo, quiero plátano, en vez de decir quiero un plátano. Y aquí su vocabulario receptivo es mayor que el productivo, es decir, entienden más palabras de las que pueden producir. Sí, muchas veces los niños aún no conocen, no saben cómo producir o cómo articular todas las palabras, pero están comprendiendo lo que ellos escuchan y de esta manera se van creando procesos neuronales en sus cerebros que van a permitir desarrollar el lenguaje. Y bueno, después de los 30 meses, el lenguaje evoluciona rápidamente y las oraciones se hacen cada vez más complejas y largas. Aquí el niño va a comenzar a construir oraciones largas y al llegar a la edad escolar ya comprende frases complejas. O sea, aquí ya ellos saben lo que uno les quiere expresar, lo que uno quiere darse a entender cuando uno les dice alguna palabra. Muchas veces ellos se apoyan de recursos fotográficos, de recursos visuales. Por ejemplo, quiero un plátano, ellos pudieran asociarlo con una imagen de un plátano, ¿no? Donde ellos saben que esa fruta es un plátano y saben también el significado de esa palabra, de esas frases, de querer esa fruta. Ahora vamos a ver la relación que tiene el lenguaje y el pensamiento. Es bien sabido que el pensamiento crea y determina el lenguaje. A su vez, el lenguaje va a enriquecer y a revolucionar el pensamiento. De tal forma, ambos van a mantener una relación mutua, interdependiente, o sea, depende una de otro, y va a ser dinámica. La escritura activa posibilita el desarrollo del pensamiento en funciones como la percepción, la atención y la memoria. O sea, se crean todos estos procesos neuronales y se empieza a crear el pensamiento gracias al lenguaje. Y bueno, pues aquí nuevamente vemos que la relación entre pensamiento y lenguaje pues son fundamentales en cada proceso de construcción, de desarrollo personal y para establecer relaciones sociales. Una de las principales herramientas que nosotros tenemos como seres humanos es a través del lenguaje. Desde el entorno social, pues nos va a ayudar a nosotros como individuos a interiorizar y a expresar nuestro pensamiento. O sea, lo que estamos pensando lo vamos a poder expresar con palabras. Pero bueno, esto no quiere decir que el lenguaje sea estudiado apartándolo de la memoria, de la atención, del pensamiento, etcétera, ya que estaremos creando un modelo de persona alejado de cualquier rasgo social. Por el contrario, el ser humano es una criatura social desde el momento que nace, donde el lenguaje es clave para su relación con los demás y consigo mismos, en la cual el ser humano, pues de esta forma va a poder expresarse y pues de esta manera él va a poder comunicarse con sus semejantes. Ahora quiero hablar sobre mis prácticas docentes realizadas el semestre pasado. Las realicé en la secundaria número 13 para trabajadores constituyentes de 1917, ubicada en la colonia Portales Norte, a unos cuantos pasos del Metro Portales. En esta escuela, como su nombre lo indica, es una escuela secundaria para trabajadores. Aquí asiste gente ya grande, no como en el resto de las secundarias diurnas, donde la población de los estudiantes es adolescentes. En este caso, en el grupo donde yo trabajé, me tocó trabajar con una alumna que tenía 52 años. Pero el problema radicaba en que como el rango de edades iba desde los 16 hasta los 52 años, los estudiantes no socializaban entre ellos, les costaba muchísimo trabajo interactuar uno con otros. Por lo tanto, tenían poca disposición para el trabajo en equipo,
para el trabajo en grupo. Cada quien prefería hacer actividades de manera grupal, inclusive si los encontrábamos en los descansos, podríamos observar que cada quien estaba en lo suyo. Esta compañera que menciono, pues prefería durante los descansos pues pasar sus apuntes en limpio o hacer alguna tarea pendiente que tuviera o leer algún libro. Ella no convivía con los alumnos precisamente por el rango de edad que tenía. En este caso nosotros vemos que aquí en la imagen estoy enseñándole a la compañera algunos sucesos inesperados a través de flashcards. Y no solo eso, también se jugó un juego de memorama de sentimientos y emociones. De esta manera, ella pudo sentirse con mayor confianza para poder interactuar con sus otros compañeros. En este caso, este día solamente llegó ella y un compañerito de 17 años, y a través del juego fue una actividad que les gustó mucho porque descubrieron que tenían algo en común, aprender de manera lúdica, y entonces ahí se creó la socialización. Pero bueno, volviendo al caso del lenguaje, es muy sabido que las personas ya grandes, ya mayores, tardan en aprender un idioma, tardan en aprender mucho más de lo que un niño pudiera aprenderlo. Y en el caso de esta compañera, así fue. Esto es porque, bueno, es sabido que cuando nosotros aprendemos un idioma, el cerebro aumenta de tamaño, y esto se ha descubierto gracias a diversos estudios de resonancia magnética e imagenología cerebral, donde nosotros podemos ver que el cerebro aumenta de tamaño cada que nosotros tenemos eh, la asimilación de un nuevo lenguaje, de un nuevo concepto, de algo que memorizamos, de algo que nosotros adquirimos. Nuestro cerebro va creando diversas redes neuronales y entonces va creciendo de tamaño. Esto gracias a estudios que han tenido diversos investigadores. Bueno, también es importante que si nosotros aprendemos un lenguaje, principalmente en la edad adulta, también tenemos ventaja. Tenemos ventaja de que previene la aparición de demencias como el Alzheimer, Huntington, entre otras enfermedades que aquejan hoy en día a nuestras sociedades. Y bueno, y bueno, en el caso de esta compañera, pues vemos que le costó muchísimo trabajo comprender el lenguaje, pero para eso me tuve que apoyar de diversas técnicas, entre ellas la elicitación, repetir algunos conceptos para que ella los pudiera comprender. Y bueno, a través del juego, a través de la parte lúdica, ella pudo desarrollar esa habilidad. A lo mejor le costó trabajo pues comunicarse o tener una pronunciación adecuada, pero ella se sintió integrada en, en el juego, y de esta manera ella pudo adquirir un poco de la lengua, adquirir nuevos conocimientos. Y esto es algo muy satisfactorio para uno como docente en formación. También nosotros observamos que pues se crearon nuevas redes neuronales, y de esta manera no solamente se fomentó a que ella pudiera aprender el idioma, sino también a que pudiera sociabilizar, porque pues no lo hacían, los compañeros se mostraban muy individualistas, y pues de esta forma los dos chicos pudieron jugar y aprender el idioma, aprender estos conceptos de sucesos inesperados, sentimientos y emociones, y pues fue una manera muy participativa. Aunque les costaba trabajo comprender el idioma y a lo mejor pronunciarlo, cumplían con las actividades, cumplían con las tareas. Era un grupo muy responsable, muy comprometido, y fue algo que me gustó mucho, algo que yo pude aprender de ellos. Y bueno, es importante ver cómo gracias a las neurociencias nos podemos dar cuenta los procesos que van ocurriendo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pues por mi parte esto sería todo, y solamente me gustaría agradecer por su atención. Muchas gracias.